Joaquín, hola Joaquín, ¿cómo estás? Eh, Vamos a terminar con la última parte ya de Redox y les voy a dar un par de instrucciones. Hay harto que analizar, pero ya terminamos con esa parte. Hola Nacho, hola chiquillos a todos los que se han conectado. ¿Hayan descansado? Me imagino que no tuvieron que hacer nada la semana pasada o les dejaron cosas o les dieron libertad. Hoy hablando de eso, voy a enviarle al tiro los puntajes chiquillos de la recuperativa. Eh, 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 no tanto, voy a hacer una revisión cortita, pero ahí les envío los puntajes. Tenemos que pasar la última parte y darles las instrucciones para la última parte de la evaluación. Que la evaluación va a estar hecha de dos partes, la última, y una parte grupal. Así que ahí debería irla todo bien en esa parte. Es casi no es un 7 regalado, pero un 7 más relajado. Es difícil que no se saquen un 7. Entonces, ahí les mandé sus notas, chiquillos. No fueron tantos los que recuperaron, así que y les voy a mostrar enseguida, les voy a compartir pantalla para que vean la nota que les quedó finalmente. La idea es que comparen, si la anterior tenía mejor nota, se quedan con la mejor siempre, ¿ya? Si con esta les subió, mejor todavía. ¿Ya? Ahí están viendo, chiquillos, los puntajes, está el 50% de exigencia igual que la anterior y en parte desde un 2. Y desde 12 puntos en adelante tienen el 4, ¿ya? De 11 para abajo tienen ahí un rojo y de 12 hacia arriba el 7. Para que les haga una fotito ahí, se haga una idea y comparemos los que recuperaron cuál nota tienen mejor. Ya. ¿Alguna consulta, chiquillos, chiquillas, de la actividad recuperativa? ¿O está todo ok? Esta sería la segunda nota, chiquillos. Digo, ¿Ya? ¿puedes volver un segundo al puntaje? Ahí está. Gracias. Como les decía, esta es su segunda nota. ¿Ya? O sea, la primera nota es todas las actividades que hicimos hasta el primer semestre entre comillas, y esta ya es la segunda nota que van a tener. ¿Ya? La tercera nota es una actividad que van a hacer la próxima semana, junto con, yo creo que unas 2 semanas más van a hacer la otra actividad, y eso va a ir promediado como tercera nota. ¿Ya? Podríamos alcanzar a tener unas 5 notas. A ver, una, dos, tres, cuatro, no, 4 notas. 4 notas más, no, 4 notas más o menos vamos a tener al final de cuentas, ¿ya? Y con eso van a cerrar su año. Lamentablemente nos quedan como 8 clases, 9 clases, y hay que descontar las clases donde hacemos las actividades, entonces mucho tiempo no nos queda. Así que la idea es que puedan ahí hacer todas las consultas en estos días. Lo bueno es que no queda mucha materia y la última que viene son polímeros, entonces no es compleja esa parte. ¿Ya? Redox es como lo más complicado de todas las unidades. Entonces, si tienen alguna duda o consulta de eso, si tienen alguna duda después de la revisión, me la pueden hacer por el correo o me mandan un mensajito aquí por Classroom y lo revisamos con más detalle porque ya no me voy a dedicar a revisar el repaso. Yo le hice un par de comentarios si es que tenían algo malo, así que ahí cualquier cosita pueden enviar un correo, ¿ya? Y para la cámara voy a buscar mi tableta y vuelvo al tiro. Ya.
Entonces, como les decía, vamos a ver la última parte de Redox hoy día. Ah, tío, Dígame. es que yo se lo mandé por correo. Le, cuando hice el trabajo recuperativo. Porque no Eh, lo eh, pude subir eh, a. ¿Y me avisaste, Flo? Sí, o sea, le dije en la misma clase. Ah, ya, es que lo que pasa es que a veces se me olvida, por eso les digo que me manden que en el mismo Classroom me coloquen ahí. Ah, no sé, voy a Deja ver si. revisarlo al tiro. Ya. Ah, ya. No tiene puntaje el tuyo, ¿cierto? No, me sale como Ya. sin entregar porque uno lo. Ya, ¿no? Después lo reviso, Flo, de la clase, y te envío Ya, el puntaje, ¿ya? ya, gracias, Lo voy a tío. revisar el tío, no te preocupes. Ya. Entonces, chiquillos, como les decía, vamos con la última parte. ¿Alguno de ustedes tendrá algún libro de cuarto medio de química? Que yo no pedí libro. Yo Ah, tallar. creo. Yo tengo el que usaba antes, creo. Ah, ya, mira. Ese es uno anillado, ¿cierto, Tabata? Sí, azul, creo. Azul, sí. Ya, ese te va a ayudar, lo puedes usar ahí para. Bueno, lo que vamos a ver ahora parece súper superficial, pero para la actividad que les voy a dar después te va a servir ahí para tu grupo para que revisen al final de la clase. ¿Ya? Por ahí te voy a dar la instrucción. Entonces, aquí pantalla. Bueno, computadora. Sí, entonces, chiquillos, hoy día continuamos con la parte matemática y vamos a trabajar en base, están viendo la pantalla blanca, ¿cierto? Perfecto. Entonces, hoy día vamos a trabajar sobre el efecto de la concentración sobre la FEM de la celda. Los que van a Preu han visto esta parte, chiquillos, ¿o no? Yo Creo que creo no que sí, porque como no entra en la PSU, así que por eso no nos vimos como la FEM. ah, es que lo que yo creo que les van a hacer como harto énfasis en, les van a dar mención, todo lo que tiene que ver con la parte de equilibrio químico, que lo entiendan bien. Ahí deberían concentrarse más, porque la priorización curricular nos pide que, por ejemplo, veamos hasta polímeros, pero es porque los que toman química y después siguen carreras universitarias lo ven en todas las áreas, tanto ingenierías como salud. Pero como no entra en la PSU, así que no se estresen por o se asusten por esto, ¿ya? Entonces, chiquillos, ahora que pasó el camión, continuamos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a seguir trabajando con la FEM, vamos a seguir trabajando con la celda galvánica, pero había un detalle en las celdas galvánicas, que cuando calculábamos la FEM de la celda, aparecía este circulito acá arriba. ¿Y qué significaba ese circulito? Cuando, por ejemplo, tenemos delta H y tiene ese circulito, es distinto, por ejemplo, a cuando tenemos delta H solamente. O como Condición tenemos estándar, ¿o no? delta... Exactamente. Cuando tenemos delta G sin el circulito, es distinto por lo que acaba de decir Borja, ¿cierto? Que son Sí, las, profe. que son las condiciones estándar, ¿ya? Y las condiciones estándar con las que nosotros trabajamos en química son a una atmósfera de presión, a 25 grados Celsius y a 1 molar de concentración, ¿ya? Esas son como las condiciones estándar. Entonces, para que nosotros trabajemos con esos valores que aparecen en la tabla, al momento de hacer la celda deberíamos mantener las concentraciones a 1 molar, a 25 grados Celsius, la superficie, todo el lugar donde estamos trabajando y toda una atmósfera de presión. ¿Cuál es el problema? Que esto está hecho teóricamente, o sea, está calculado matemáticamente en esas condiciones, pero estas condiciones, tenerlas de forma constante,
es casi imposible. Vamos a colocar ahí que es imposible en la práctica. Entonces no nos funciona al 100%. Por ejemplo, si tomamos una celda galvánica y medimos su valor, nunca va a coincidir exactamente el valor con lo que nosotros estamos realizando, porque, por ejemplo, los laboratorios son súper fríos, nunca vamos a tener 25 grados. Por las condiciones de tratar de mantener los gases con poco movimiento, siempre se trabaja en lugares fríos. Entonces, esta condición de 25 grados me ayuda ahí para hacer un cálculo general, pero como les digo, en la práctica siempre es imposible mantener estas condiciones. La atmósfera de presión es así, y la concentración molar, imagínense que la celda haga la reacción, pero ustedes saben que el equilibrio químico siempre se desplaza hacia un lado, entonces mantener un molar en cada parte es muy complejo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo trabajar de forma más práctica en base a la FEM de la celda, pero en condiciones ya más normales. Y el detalle de esto está en que vamos a trabajar en base al equilibrio químico. Que para los que van a dar química, tienen que manejarlo bien. Y esto lo vimos el año pasado. ¿Qué se acuerdan, chiquillos, sobre el equilibrio químico? ¿En qué se basaba el equilibrio? ¿Qué nos informaba el equilibrio? Ya, muy bien. Relacionaba el avance de la reacción. Pero cuando uno decía, por ejemplo, ya, la reacción llegó al equilibrio, ¿qué nos decía eso? Exactamente, muy bien. Nunca podemos decir que una reacción química termina, sino que alcanzó el equilibrio, que la velocidad en que se forma reactante en producto es la misma en que el producto se está transformando en reactivo. Recuerden que siempre eso es un ciclo constante, ¿ya? Cuando es unidireccional es porque todo el reactante se va a transformar en producto, pero por lo general y cuando ustedes ven reactivo limitante, ahí uno se da cuenta que no todo el reactante se transforma en producto, sino que queda un poquito dando vuelta ahí y nunca obtenemos el 100% de producto, ya porque las reacciones alcanzan el equilibrio antes de llegar al 100%. Entonces recordemos ahí que el equilibrio químico se basa en la relación de cuánto reactante tengo y cuánto producto tengo al momento de alcanzar un equilibrio, ya que es cuando la reacción ya no avanza más. Y si nos acordamos, para utilizar el equilibrio químico utilizamos la constante de equilibrio químico. Y esta constante me decía hacia dónde se desplazaba. Desplazamiento de las concentraciones. Y teníamos que la constante podía ser mayor a 1, la constante podía ser 0 y la constante podía ser menor a 1. Cuando la constante era mayor a 1, chiquillos, ¿qué me indicaba? Si dónde estaba desplazado el equilibrio. ¿Quién se acuerda? ¿A la derecha? Estaba desplazado a la derecha, muy bien. Cuando la constante era mayor a 1, el equilibrio estaba desplazado hacia la derecha. Cuando era 0, ahí estaba realmente en equilibrio, o sea, las condiciones están tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. O sea, las concentraciones de reactante y producto son iguales. Acá la concentración de productos es mayor que la de los reactantes, porque la reacción está formando más producto y el reactante está desapareciendo en mayor cantidad. Y cuando era menor a 1, la reacción estaba desplazada hacia la izquierda. Eso quiere decir que hay más reactivo que producto formándose. Estas son las reacciones que cuando uno hace tiende a formar muy poco producto, ¿ya? Entonces, esas son las reacciones, los 3 tipos de equilibrio. Esto solamente para recordar, ¿ya? No van a tener que hacer cálculos de equilibrio, sino que hay que después analizar cómo las concentraciones están afectando la sed, ¿ya? Cuando hacemos una reacción en las celdas galvánicas, ustedes vieron que por más cálculos que hiciéramos y mezcláramos, el valor de la celda siempre era positivo. Entonces eso indicaba que la reacción que estábamos analizando siempre estaba ocurriendo. Y como nosotros tenemos esas celdas dibujadas, ustedes saben que hay un proceso que iba desde el ánodo hacia el cátodo,
Ese era como el movimiento. O sea, la reacción química va desde reactante hacia un producto, podríamos analizar así que era esa reacción, ¿ya? Entonces estas reacciones por lo general siempre están desplazadas hacia la derecha, porque los electrones están avanzando. Pero este movimiento, chiquillos, va a ser infinito, ¿o no? ¿O parará en algún momento? ¿O tendremos constantemente la misma energía? Sin puente salino, según yo, no. Ya, sin puente salino pararía, ¿cierto? Bueno, sabemos que con el puente salino se nos para toda la reacción y nos haría. Avanzaría como un electrón, tendríamos una marca de potencial y después no iríamos a cero. Pero pensemos que está el puente salino, está todo. ¿Esta reacción siempre tendrá circulación de electrones? ¿O llegará a un punto ya en que no hay más circulación? Estamos aplicando, así que tienen que ir relacionando. Ojalá. ¿Por qué llegaría a ese punto, Maite? Muy bien, se consumiría todo el ánodo, ¿ya? Se llega en realidad puede que llegue a un equilibrio, no se consume todo, pero la reacción, como siempre llega a cierto punto, puede que llegue al equilibrio antes o se consuma completamente el ánodo. Ese es el problema, chiquillos, que tenemos, por ejemplo, en las pilas, ¿ya? Tenemos pilas recargables y pilas que no son recargables. Las que no son recargables son irreversibles, ¿ya? Entonces tenemos el reactante, en este caso sería el ánodo, que pasan los electrones hasta llegar hasta cierto equilibrio, ¿ya? Alcanzando el equilibrio, deja de pasar electrones. Y la única forma es que nosotros le demos electricidad y la reacción pase al contrario, que estos electrones se devuelvan al reactante y después empiece por sí solo a hacer el proceso. Eso es lo que pasa en las pilas, por eso hay que cargarlas, las recargables, ¿ya? Lo que uno está haciendo ahí es que la pila llega hasta su máximo, llega hasta el equilibrio de la reacción, enchufamos las pilas y los electrones como que se devuelven al inicio y nuevamente empieza la reacción posteriormente a producirse. Cuando uno coloca, por ejemplo, las pilas, en los controles, por ejemplo, las pilas tienen estos metalcitos donde va el positivo y el negativo, que eso funciona como una especie de puente salino o material conductor, que empieza a favorecer la circulación. Entonces nos vamos a quedar en esa parte, chiquillos, que aquí en condiciones normales nosotros mantendríamos un molar. Entonces pasaría constantemente esto y tendríamos una celda infinita, que nunca se te gastaría de energía. Pero eso no pasa, ¿ya? Nunca va a pasar que aquí se mantenga un molar y un molar, sino que las concentraciones van a ser distintas. El ánodo, por ejemplo, puede que aumente la concentración de iones y acá puede que disminuya la concentración de iones, que es lo que ocurre por lo general. Entonces, hay una relación matemática que se estableció para poder determinar cómo la senda de la celda cambia cuando tiene cambios de concentración. Y el último recuerdo, ¿se acuerdan cómo era la ecuación de la constante? ¿Quiénes iban arriba? Era una división. Producto. Los productos, muy bien. Iban los productos arriba y los reactantes abajo. Y otro detalle, ¿cuál era el estado de la materia en que podían estar los elementos ahí? Acuoso. Reactantes y productos. En estado acuoso y, falta uno, y gaseoso. ¿Ya? Recuerden que cuando los compuestos estaban en estado sólido o en estado líquido, no se colocaban acá porque su valor era constante. Entonces todos los líquidos y sólidos están agregados dentro del valor. ¿Ya? No cambian su comportamiento ni su volumen ni nada, entonces se toman como valores demasiado grandes que son constantes. Entonces pasan en la acá y yo solamente me preocupo de aquellos que son acuosos y gaseosos. Y en el caso de las reacciones redox, me voy a preocupar más que nada de los acuosos, porque por lo general siempre estamos transformando metales, por ejemplo, en iones. Y si tengo, por ejemplo, esto, yo me encargo de la concentración del hierro más 2 y no me preocupo del hierro porque esto no va en mi ecuación de equilibrio. ¿Ya? Entonces es por esto que nace la siguiente ecuación, que se llama la ecuación de Nernst. Ecuación de Nernst. Cuesta más o menos pronunciarla. Esa es la ecuación, chiquillos. ¿Alguien la ha visto o la ha escuchado?
pues nuevo para todos. Ya. Tío logaritmo, ¿no? Sí, tiene un logaritmo. Se puede aplicar con logaritmo natural o con logaritmo en base 10. Así que Que creo que en ambas un las video vamos. que nos mostró usted salía. Sí, Como que salía una. salía una pincelada, ¿no? Sí, fue así algo muy rápido, pero estaba. Muy buena memoria, Borja. Excelente. Entonces, lo que hace la ecuación de Nestiquillo es relacionar la FEM de la celda con la concentración de los electrodos. Y para trabajar de forma más constante, trata de trabajar siempre a los 25 grados Celsius, ¿ya? Como que esa condición trata de mantenerla. Como que todos los datos que vamos a ver ahora son en base a los 25 grados Celsius. ¿Y cómo hace esta relación? Por ejemplo, si tenemos una ecuación química, ustedes saben, siempre trabajamos con esta ecuación que es como la general. Si tenemos que A se transforma en C, esta es una ecuación química, ¿ya? Pensemos que es una ecuación redox como la de las celdas galvánicas y esa es la ecuación total. Lo que hace es relacionar cómo las concentraciones de los reactantes que se están transformando en producto afectan la FEM de la celda. Y para eso relaciona la energía libre con el equilibrio. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación que relacionaba eso? Que cómo el G se relacionaba con el equilibrio. Ya, muy bien, pero esa era la relación de energía libre en general, ¿ya? Pero esa ecuación que tú dijiste, Maite, se le hace un proceso mucho más largo, imposible que se acuerden porque no lo vemos, porque esa ecuación se trabaja ya si ustedes se van a estudiar termodinámica o termoquímica cuando estén en la universidad estudiando ingeniería alguno, la van a ver la transformación, ¿ya? Pero a nosotros no nos interesa cómo se llegó a esa ecuación, sino que nos interesa a que lo que acaba de decir la Maite, cómo se relacionó con el equilibrio, se determina así, que la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre estándar más la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de Q. Recuerden que Q era condiciones normales, ya y cuando se llega al equilibrio era K, pero no se estresen con eso, ¿ya? Tenemos entonces esta ecuación, y esta es la que vamos a relacionar para poder obtener la ecuación de Nernst. Como les digo, vamos a utilizar esta ecuación, pero ustedes no necesitan saber cómo se llegó a eso porque es un proceso súper largo y con análisis matemáticos ahí bastante profundos e innecesarios en estos momentos. Entonces, tíos, de esta ecuación tenemos que llegar a la ecuación de Nernst. Para calcular la ecuación, la energía libre, perdón, de una celda, ¿cuál era la fórmula que ocupábamos? 96.500 por la FEM de la Ya, y le celda faltó un pequeño detalle. Menos por el número de moles. la constante por los moles por la FEM de la celda. Exactamente, era menos moles por la constante de Faraday y el valor de la celda. ¿Ya? Eso es en cualquier condición. Y como además nos están pidiendo el delta G en condiciones estándar, es lo mismo, menos n por la constante por la FEM de la celda, pero en condiciones estándar. ¿Ya? Cuando no tiene un circulito, es a la condición que se le ocurra al ejercicio. Pero cuando tiene el circulito es que es condiciones estándar, que son las que mencionamos acá. Entonces, si colocamos esto acá en la ecuación, lo reemplazamos, nos quedaría de la siguiente forma. Menos F E menos F E más RT logaritmo natural de Q. Ya, aquí estamos haciendo una relación. Entonces, si esto, la ecuación la dividimos por NF menos NF, imagínense que todo esto lo vamos a dividir por menos NF. Nos quedaría finalmente que esto se nos va, esto se nos va. Y nos quedaría entonces que la FEM de la celda, en condiciones no estándar,
va a ser igual a la FEM de la celda en condiciones estándar más RT, vamos a colocar aquí menos NF por logaritmo natural de Q. Ya, vamos a pasar ese solo para allá y esto lo colocamos multiplicando nomás. Entonces, ¿hay aquí algún dato que podemos trabajar, chiquillos, y transformarlos en otro valor? Aquí este menos lo pasamos para acá. Exactamente, son las condiciones externas, entonces se dice que es como el coeficiente para saber hacia dónde está desplazado el equilibrio, sin necesidad de que la reacción esté en equilibrio, como que te indica nomás los desplazamientos, como que la ecuación se está yendo más hacia los productos antes de llegar al equilibrio. Es solamente un coeficiente, un valor, ¿ya? Entonces cuando uno dice equilibrio, pues lo cambia por K, pero al final de cuentas es casi lo mismo. Entonces nos quedaría de esa forma. Esta R yo la puedo cambiar porque me sé el valor. Esa T está toda a 25 grados, como les dije, también se puede cambiar. Y la constante de Faraday también me la sé. Entonces yo puedo obtener aquí que E es igual al valor de la celda menos R. ¿Alguno se acuerda cuánto es el valor de R, la constante de los gases? ¿En qué unidad es? 0,082. Ya, y si yo lo pasaba a Joule partido mol. 8,31. Exacto. Y para ser más exacto, 8,314. Como estamos trabajando con energía, tenemos que trabajarlo en Joule. Entonces trabajamos ahí con esto, Joule partido mol Kelvin. Esto multiplicado por la temperatura de los 25 grados en Kelvin. Y esto dividido en los moles que no lo sabemos, pero sí no sabemos las constantes de Faraday, 96.500. Y estos están estaban en Volts, partido mol por partido mol por Joule, creo. con Joule, sí. Entonces, aquí se nos va a ir todos estos valores, mol con mol se van a ir, Joule con Joule se van a ir, Kelvin con Kelvin se van a ir y el valor nos va a quedar en volt. Entonces, si yo desarrollo ese ejercicio, me va a quedar que esto va a quedar como la FEM de la celda en condiciones no estándar, va a ser igual a la FEM estándar, menos, y ese valor que nos está dando aquí es 0,0257 volt partido el número de moles que se está transfiriendo por el logaritmo natural de Q, ¿ya? Y esto es lo que nosotros llamamos la ecuación de Nernst. Pero también se puede trabajar esta misma ecuación en base al logaritmo en base 10 y no trabajar con el logaritmo natural, por ejemplo. Entonces, si esto lo transformo a logaritmo normal, al logaritmo log, nos quedaría de la misma forma, solo que nos va a cambiar el valor que tenemos acá arriba. Y ese valor, si lo trabajamos en base al logaritmo, quedaría 0,0592 volt partido mol. Y todo esto multiplicado por logaritmo de Q. ¿Ya? Ambas son para la ecuación de Nernst. La única diferencia es si yo trabajo en logaritmo o trabajo en logaritmo natural. Eso lo van decidiendo ustedes a medida que hacen los ejercicios, cuál se les hace más fácil. ¿Cuál les recomiendo yo trabajar? Esta de aquí. ¿Ya? Esta con logaritmo natural a veces complica un poquito. Pero como les digo, depende de ustedes. Y así es como llegamos a relacionar desde la energía libre hasta llegar a la relación de cómo se ve afectada la celda en base al equilibrio de la reacción. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ecuación de Nernst. ¿Ya? Entonces ahí, como se dan cuenta, fuimos relacionando el equilibrio, cambiando ahí ciertos valores, hasta llegar hasta este valor de acá. Y esa es la relación de la FEM de la celda con la concentración de los electrodos. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en base a ejercicios de esta ecuación. La vamos a aplicar. Y como siempre, es importante saber lo que yo estoy calculando. ¿Ya? Entonces, lo que ahora vamos a calcular
y aunque parezca repetitivo, pero cuando después ustedes me responden, en las preguntas algunos me responden cosas que nada que ver. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿para qué se hace esta ecuación? Es para esto. Poder relacionar la Fm de la celda con la concentración de los electrones en base al equilibrio de la reacción. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto de aquí. Y vamos a empezar a analizar en base a los ejercicios. Y vamos a aplicar las ecuaciones. ¿Queda alguna duda o consulta, chiquillos, de esto que estamos analizando aquí? Tienen que aprovechar de hacerlas ahora, ¿ya? Un correo después, pero no se queden con las dudas, ¿ya? Porque les va a tocar hacer algo en la próxima clase y tienen que manejar esto más o menos. ¿No hay dudas por ahora? Es importante saberlo, pero en este momento no, el que no es necesario saberlo es cómo se obtiene eso que delta G es igual a delta G estándar menos más RT logaritmo natural de Q. Eso no nos importa, cómo se obtuvo eso, ¿ya? Pero lo que acabo de explicar recién, eso es importante saber, ¿ya? Sobre todo aquí los que quieren estudiar salud y ingeniería, les van a pedir ciertas demostraciones. Y ahí les van a pedir esa, por ejemplo, que se la sepan de memoria, ¿ya? Te van a decir, ¿y por qué estamos trabajando con esto en salud? Potencial de membrana, van a tener biología celular básica y les van a hacer calcular la Fm de la celda. Así que para todo está ahí metida esa parte. ¿Por qué XD, Borja? Ya. Entonces, continuemos ahí. Vamos a analizar primero cómo la condición estándar varía, perdón, cómo la condición no estándar hace variar si comparamos con la condición estándar. Entonces, por ejemplo, primero vamos a analizar el siguiente ejercicio, que son más o menos los que les va a tocar hacer. Van a calcular la Fm de la celda cuando la concentración de zinc más 2 es igual a 1 molar y la concentración de cobre más 2 es igual también a 1 molar a 25 grados Celsius de la celda galvánica. Si se dan cuenta, la concentración del zinc y la concentración del cobre y la temperatura a la que estamos trabajando son ¿qué tipo de condiciones? ¿Normales o estándares? Estándar, ¿no? Estándares, muy bien. Entonces, como son condiciones estándar, vamos a analizar si realmente se ve afectada la Fm o no, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, ustedes van a su tablita, buscan ahí los valores de ¿cómo se llama? De la celda y empezamos a hacer la ecuación. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la oxidación y la reducción. En el caso del zinc, por ejemplo, nos queda zinc sólido, se transforma a zinc más 2 y 2 electrones. Y en el caso de la reducción, nos queda cobre más 2 más 2 electrones y queda cobre sólido. ¿Cómo supe yo esto de las ecuaciones? Por los valores que este nos da menos 0,76 y este nos da 0,34 en condiciones estándares. ¿Ya? Entonces este se reduce, obtiene mayor valor, este se oxida. Entonces, eso nos queda finalmente como ecuación neta. Se van los 2 electrones, pero hay que tenerlos en cuenta porque nos va a servir en la ecuación. Y esto nos queda finalmente como cobre más 2 más zinc, que se transforma en cobre, más zinc más 2. Y recuerden que estos están en estado acuoso y estos están en estado sólido. Entonces, en el equilibrio de la reacción, esto no nos van a importar y nos van a importar solamente las concentraciones de los iones. Por eso que acá colocamos solo esas concentraciones. Si sacamos la Fm de esta celda, ustedes saben cátodo menos ánodo, esto nos daría un valor de 1,10 volts.
Eso sería el valor de la celda, pero en condiciones estándares. Estándar, perdón. Voy a decir estándares. Entonces, nos está diciendo que este valor es como espontáneo, una celda que puede suceder porque nos está generando un potencial, porque estamos pasando desde un elemento menos electronegativo a uno más electronegativo. ¿Ya? Entonces aplicamos la ecuación de Nernst. Vamos a aplicar la ecuación la que tenemos acá con logaritmo. Entonces simplemente debemos reemplazar. Queremos saber el valor de la celda, esta es nuestra incógnita. Sabemos la estándar, 1,10 volt. Y ahora le vamos a restar esta relación que vimos aquí, que era de la temperatura, de la constante y el valor de la constante de Faraday. Y esto dividió los moles. Hay 2 moles circulando. Ya, recuerden que estos 2 moles se ceden y los gana el cobre para transformarse en cobre sólido. Y tenemos ahí que estos son 2. Y esto lo multiplicamos por el logaritmo de Q. Y recuerden que el logaritmo de Q es el logaritmo de la relación de los valores, productos menos reactantes. ¿Ya? En este caso no es tan importante porque los dos valen 1 molar, pero hay que saber cuál voy a colocar arriba y cuál voy a colocar abajo. En este caso te voy a colocar la concentración del zinc más 2, porque es el valor que tengo en los productos, y abajo el de los reactantes. Entonces esto me quedaría 1 partido 1. Es importante que se acostumbren a colocar 1.0 porque eso me indica que la concentración es exacta. ¿Y el logaritmo de 1 cuánto es, chiquillos? 0, ¿cierto? Y 0 por todo este valor, todo esto finalmente nos da 0. Y como vale 0, el valor de la celda en condiciones estándar se mantiene igual, 1,10 volts. ¿Ya? Entonces aquí, como las condiciones eran de 1 molar en ambas situaciones, no se ve alterada la celda. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a cambiar estas concentraciones y no mantengo las originales? ¿Ya? Esa es la idea que analicemos ahora. Por ejemplo, si tomamos la misma celda, pero yo ahora les digo que no está en condiciones estándar, ¿tienen anotada la ecuación, chiquillos, para borrarla? Yo me molesto un poquito. ¿Puedo borrarla, cierto? Sí, según yo sí. Ya. Perfecto. Entonces, chiquillos, ahora voy a cambiar las condiciones. Esto es estándar, 1 molar, 25 grados, ¿ya? Como pudimos comprobar, las concentraciones al ser estándares no afectan el valor de la celda final. Pero ¿qué pasa si ahora yo digo que la celda alcanzó un equilibrio y que las concentraciones no son las mismas de acá, 1 molar, sino que la reacción fue avanzando, se transformó más producto, y ahora yo les digo que tengo el valor de que el zinc tiene una concentración de 10 molar y que el cobre está en una concentración 1 molar. Ya, el cobre se mantuvo, pero ahora tenemos mayor cantidad de zinc. Esto pasa porque, si se dan cuenta, la reacción fue avanzando y se empezó a acumular la cantidad de zinc más de lo que el cobre estaba realizando ahí el traspaso. ¿Ya? Aquí como que aumentamos la concentración y cobre está disminuyendo. Entonces aquí aumenta la concentración de productos y disminuye la concentración de reactantes. Y aplicamos la misma fórmula. Entonces aquí aplicaríamos que el valor de la celda va a ser igual a el mismo valor de acá, 1,10 volt menos 0,0592 volt partido 2. Pero ahora te voy a colocar el logaritmo de la concentración de zinc, que en este caso sería 10.0, y la concentración del cobre, que la del cobre sigue siendo 1.0. Entonces nos da 1.0. Y estas concentraciones, el logaritmo de 10, ¿cuánto es, chiquillos? 1. 1, muy bien. Entonces 1 por esto de acá. Entonces nos quedaría que el valor de la celda es 1.10 volt menos 0,0592 volt partido 2. ¿Ya? Si yo hago esta división,
me da, déjenme ver el valor exacto, 0.0592 dividido 2, nos da 0,0296. Entonces, estoy haciéndolo paso a paso, pero esta parte ustedes se la pueden saltar después si quieren. Ya es para que después cuando estén estudiando algunos sepan de dónde saqué los datos. 0,0296. Entonces, finalmente, el valor de la celda en condiciones no estándar va a ser 1,070 volts. Entonces ustedes dirán, wow, no es un gran cambio, pero sí afecta en el valor del potencial. O sea, esta pila se está desgastando. ¿Ya? Profe, Dígame. si la concentración del cátodo, en este caso el cobre, fuera mayor, la FEM sería mayor, ¿o no? Porque en el fondo quedaría, el logaritmo quedaría con un 0, algo. Ese signo menos va a pasar a un signo más, o sea, se va a sumar. Exactamente. Todo depende de cuando tú llegas al equilibrio, no, antes de llegar al equilibrio, perdón, cómo están las concentraciones. ¿Ya? Si, por ejemplo, estamos fomentando que la reacción haga más reactante, va a hacer que el valor de la celda sea mayor. Pero si el valor más grande es el del producto, como se observa acá, te lo va a descontar. Así que todo va a depender ahí de las concentraciones que tenemos antes o después del equilibrio. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, utilizamos la Q porque no estamos en un momento de equilibrio. ¿Ya? Estamos simplemente como analizando en condiciones previas al equilibrio. Eso es lo que es importante saber cuándo es Q y cuándo es K. Entonces, chiquillos, ¿se entiende qué es lo que pasó ahí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Si lo puede ¿Respuestas? explicar de nuevo, por favor. Ningún problema, sí. Siempre le hago una segunda explicación. Ya. Lo que yo acá, chiquillos, estoy analizando es cómo afecta las concentraciones de los electrodos o de la celda en sí, de la reacción que estamos analizando redox, cómo alteran el valor estándar. ¿Ya? Recuerden que el valor estándar, 25 grados, 1 molar, la concentración de cada disolución. Como analizamos al principio, cuando las concentraciones y en la temperatura todo es estándar en la celda, no se ve afectado. ¿Ya? Entonces, mientras mantengamos 1 molar y 1 molar la celda, el valor de la celda va a ser el mismo que en el valor estándar. ¿Ya? Entonces, eso mismo tiene que quedar claro. Condiciones estándar, las celdas no se alteran. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy fuera de las condiciones estándar, sí se alteran los valores estándar. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos estar a 25 grados Celsius, pero las concentraciones no son las estándar. La estándar es 1 molar de cada uno y acá tenemos 10 molar, ya tenemos 1 molar. Y el caso que estamos analizando acá es porque la concentración que aumentó es la de los productos. Veamos aquí, mire, fíjense. Esta es la que aumentó. Esta se mantuvo constante a 1 molar. ¿Por qué no tomamos en cuenta el zinc y el cobre? Porque estamos trabajando en base al equilibrio químico y los sólidos y líquidos no nos interesan. Solo nos interesan aquellos que estén en valor gaseoso o que sean acuosos. Entonces, ¿qué pasa acá? Analizamos el mismo ejercicio, pero ahora con condiciones lejos de la estándar. Entonces, colocamos estos valores acá. Recuerden siempre que el logaritmo del equilibrio es producto partido reactante. Por eso que el 10 va acá arriba, ¿ya? Porque este valor, el zinc está en los productos, el cobre está en los reactantes. Productos partido reactantes, ¿ya? Que lo sacamos desde aquí. Y este valor nos da 10. Y el logaritmo de 10 es 1. Y 1 por este valor termina quedando así la ecuación, ¿ya? Entonces, aquí está el valor que afecta a la condición estándar. Entonces, en condición estándar sería 1.10 volts, pero en mi nueva condición, que es la que yo le acabo de decir, que el zinc está a 10 molar, nos damos cuenta que el valor que vamos a obtener de la celda es de 1,070 volts, ¿ya? Entonces, nosotros estamos analizando qué pasa con el valor de la FEM cuando las condiciones no son las estándar, las que nos dicen los valores de las tablas, ¿ya? Que podríamos decir que son las condiciones reales, porque la reacción química siempre avanza hacia un lado, hacia los reactantes o hacia los productos. Nunca vamos a tener como un 100%. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, ahí sí. Muchas gracias. Perfecto.
Entonces, si se dan cuenta, tienen que aplicar lo mismo que lo anterior. Tienen que saber calcular la FEM de la celda en condiciones estándar y luego ver que según las condiciones que se están dando, cuánto va a afectar ese valor. ¿Ya? Entonces, si yo los hago comparar ahí, ustedes tienen que relacionar que el valor de la celda que están calculando ahora disminuyó porque aumentó la concentración de los productos, ¿ya? Y el reactante disminuyó. Si pasara todo lo contrario, el valor aumentaría, ¿ya? Entonces aquí como que la reacción va cambiando, cambiando, pero esta molécula se va quedando sin tantos electrones para ceder el cobre, ¿ya? Perdón, para ganarlos. Como que la reacción está tendiendo a formar más sigma 2. Entonces, así tienen que relacionarlo el del valor de la celda, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, este es el valor de Q. Aquí estamos relacionando zinc más 2 y cobre más 2. Entonces, cuando los productos aumentan, siempre disminuyen los reactantes, ¿ya? Y este valor aumentaría. Pero si el valor es al contrario, perdón, el valor de Q, así está bien, aumenta. Y si el resultado es contrario, el valor de Q va a disminuir, pero ocurre todo lo contrario después con la L. Voy a empezar con eso. No lo analicemos con la Q. Si el valor de Q va aumentando, ¿qué va a pasar con el valor de E? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Chiquillos, ¿qué va a pasar con el valor de la celda? El que está fuera de los estados estándar. ¿Están vivos? ¿No veo internet? ¿Están ahí? Traten de relacionar, chiquillos. Si aumenta el valor de Q, el valor de la celda va a disminuir, ¿ya? Porque si aumenta Q significa que hay más producto que reactante. Y si baja el valor de Q, el valor de E va a aumentar, que es lo que había dicho Borja hace un rato. Ya tengan ahí ese cuadrito en su cuaderno. Cuando calculen el valor de Q, mientras mayor sea el valor de Q, va a disminuir el valor de la celda, porque se está fomentando que se produzca más producto. Y cuando Q es menor, aumenta el valor de E, porque está fomentando el valor del reactante y no el del producto. Entonces, si nosotros pues vamos cambiando estos valores, pueden aumentar mucho más. ¿Ya? Entonces, yo más tarde les voy a subir un par de ejercicios para desarrollar, para que vayamos analizando ahí cómo cambian estos valores. ¿Ya? Cambia el signo del logaritmo, profe, ¿no? También cambia el signo del logaritmo. Todo va a depender ahí de los valores que tengamos el logaritmo y cómo va a alterar el valor de acá al lado y finalmente cómo alterar el valor de la celda estándar. ¿Ya? Es como que uno lo va analizando desde derecha hacia izquierda. Este es el valor como estándar normal. Acá están las condiciones de temperatura y los moles. Y acá está la condición de la concentración. Y este va a alterar a este y esto finalmente, todo este factor altera el valor de la celda. Entonces ahí pueden hacer todos sus análisis. Entonces, chiquillos, si se dan cuenta, por eso que las pilas no son eternas, por eso que a medida que si tenemos, por ejemplo, luz para una linterna, la linterna no se apaga de una, sino que de a poco va disminuyendo la luminosidad porque se va desgastando con el tiempo, se va transformando la pila más en producto que en reactante, entonces la cantidad de electrones sigue circulando, pero cada vez va a ser en menor cantidad. Entonces, con el paso del tiempo, con el cambio de concentraciones, vamos a tener menores valores de la celda estándar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este era 1.10, colocamos las pilas, están a 1.10, pero si dejamos la pila todo un día encendida, a medida que pasa el tiempo, vamos a tener menos voltaje, menos voltaje, menos voltaje, hasta que llega un punto en que ya la pila no es suficiente la cantidad de potencial que forma, que no alumbra la linterna. ¿Ya? Por eso que a veces el control funciona o a veces hay que, bueno, la gente tiene la tendencia de apretar más fuerte los botones, pero hay que acercarse más nomás a la tele porque el láser no tiene suficiente potencia para alcanzar grandes distancias. ¿Ya? Lo mismo pasa con el teléfono.
bueno, ahora los teléfonos están más inteligentes, entonces el detalle está en que el mismo teléfono va de a poco regulando la luz ahora y todo para no gastar tanta energía. Y nos vamos a basar en esas pilas, chiquillos, para hacer la primera parte de la nota. Ya vamos a dejar un poquito en pausa esto de la ecuación de Nernst, esto lo vamos a evaluar más adelante, y lo que vamos a ver ahora va a ser una pequeña presentación que van a hacer ustedes, ¿ya? Entonces, esta actividad va a ser en grupos de 4 y van a ser, como aquí algunos quieren profe, quiero hacer de 3, quiero hacer de 2, yo voy a decir los grupos, ¿ya? No sé si se les habrá subido una pauta, una rúbrica que les subí. No, como siempre coloco aquí publicar y no publicar. Ya, ahí está publicado. Sí, yo les acabo de publicar una rúbrica, que es cómo voy a hablar esta presentación. Ya, tiene que ser de 5 minutos, nada más. Y los grupos van a ser los siguientes. Anótense ahí, va a ser por lista, ¿ya? Nada de que lo seleccioné por amistad, nada, ¿ya? Entonces, el primer grupo va a ser Paula, Sofía Castillo, la Flo Cerda y la María Fernanda Cisterna, ¿ya? Ese es el primer grupo. Segundo grupo, Ignacio Demián, Daniela Díaz, Javiera Figueroa y Borja González. Tercer grupo va a ser Tomás Gutiérrez, Cristóbal Guzmán, Catalina Jorquera y Tabata Macías. El segundo grupo, no, ese es ya el tercero, cuarto grupo, Fernando Mandiola, Maite Medina, Diego Medina, Sofía Mellado. Siguiente grupo, Matías Menares, Paula Novoa, Javiera Pérez, Presente Pérez. Siguiente grupo, Marco Pino, Yulisa Río Seco, Javiera Romo, Camilo Zelaibe. Y el último grupo es Joaquín Sepúlveda, Andrés Tapia, Rubén Urrutia y La Vale Vidal. ¿Ya? Esos son los grupos. Fueron beneficiados ahí entre medio. Y tienen que presentar el tema que les voy a decir ahora. ¿Ya? El grupo número 1, el grupo de la Paula, tiene que buscar información. Un segundo, que anote todo esto. Aquí está. El grupo de la Paula. Cata, tú estás en el grupo de Cristóbal, Tabata y Tomás. ¿Ya? Entonces, el grupo 1, el grupo de la Paula, va a presentar sobre las baterías que son las celdas secas. ¿Ya? Es el grupo 1, voy anotando aquí en el chat. Grupo 1 es sobre las celdas secas o baterías secas. El grupo número 2 va a hablar sobre la batería de mercurio. Grupo 3 va a hablar sobre el acumulador de plomo. Profe, ¿cuál es el 3? Estoy yo, ¿no? Déjame ver aquí. Estoy en 4, el 2. 2, 3, 4. Sí, Borja está en el grupo 2. ¿Quién está en mi grupo? Que no escuché. Borja, Javiera Figueroa, Daniela Díaz e Ignacio Demián. Ya, grupo 4, batería de litio. Grupo 5, celdas de combustible. Te digo al tiro, Mike. 1, 2. En el grupo 4. Ya, y el grupo 6 va a buscar el proceso cloro-sosa. Y el grupo 7 va a buscar sobre la electroobtención del cobre. ¿Ya? Esos son los temas. Son todas celdas galvánicas que se utilizan en la vida común o en la industria. ¿Ya? Entonces ahí les va a tocar buscar información, pero no tienen que buscar información así general, sino que es bien específica. Vean la rúbrica que les subí, la voy a presentar aquí ahora en la pantalla. Después, si van teniendo dudas, revisen este video ya.
Esta rúbrica es para que alcancen el puntaje máximo. Tenemos aquí. ¿La están viendo, chiquillos? ¿La ven? ¿La ven? Sí, 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 la vemos. Ya, muchas gracias. Entonces, esta es la rúbrica. La idea es que alcancen el puntaje máximo. Y tenemos ahí un pequeño tramo, porque puede que le falte algo pequeño y no alcancen el puntaje completo. Entonces, van a hacer un PPT, chiquillos, primero que todo, para presentar. ¿Qué voy a evaluar? Primero la presentación, que realiza su presentación de forma clara, fundamentada y comprensiva. No quiero que se vayan a cosas que no manejan, ¿ya? Solo lo que manejan, pero que sea lo más entendible para sus compañeros, ¿ya? La idea es que sea claro, sea conciso, no se enreden en cosas que no vamos a trabajar, sino que se basen más que nada en las celdas galvánicas y en lo que hemos trabajado. Acá aparece la información que tiene que aparecer, ¿ya? Tienen que utilizar imágenes como apoyo a través de un PPT. Tienen que hacer PPT, no necesito que coloquen tanto texto, sí para que se vayan apoyando, y tienen que usar imágenes, ¿ya? Y usarlas, no tener una imagen y no hacer nada con ella, ¿ya? Sino que aquí tenemos tal imagen y estamos trabajando con esto y que vayan señalando ahí con el mouse si es necesario. Y tienen de 5 a 8 minutos para presentar, ¿ya? Mínimo 5, máximo 8. Si usted, por ejemplo, realiza la presentación clara, pero las fundamentaciones de lo que está exponiendo no son muy buenas o no son muy concisas, tiene menos puntaje. Y si presentan en 4 minutos, por ejemplo, tienen puntaje insatisfactorio. Y el puntaje por mejorar, que puede ser 0 o 1 punto, es cuando disertan en menos de 4 minutos, no se comprende bien lo que están presentando y el PPT no están usando imágenes y solo presentan texto, ¿ya? Esta parte sí que tiene que ser bien visual, porque ya sabemos cómo son las reacciones redox y la idea es que se vayan viendo esas ecuaciones y cómo funcionan, es lo que estamos analizando. El segundo criterio que voy a revisar es sobre el uso. Indica correctamente el uso de la celda propuesta, ¿ya? Hay celdas que utilizan, por ejemplo, en celulares, en automóviles, eso me refiero a que sea el uso que se le da. Y se apoya con una imagen para explicar ese funcionamiento, ¿ya? Si utiliza una pila, por ejemplo, mostrar la imagen de una pila, por qué se usa ese tipo de celda, a qué se refiere con ese nombre, etc. Además, indica el porqué del uso de los materiales de la celda, ¿ya? Por ejemplo, si habla de una pila, ¿por qué utiliza este compuesto como ánodo y este otro compuesto como cátodo? ¿Ya? ¿Qué potencial genera que le está aplicando de cierta forma? Y después si van faltando datos, por ejemplo, acá indica correctamente el uso, pero no se apoyó de imágenes para explicar o no indicó la forma clara el uso de los materiales de la celda, va bajando puntos. Y si ya lo que explicó no se entiende o no utilizó imágenes o no indicó el uso, ya ahí tendría 0 o 1 punto. Tiene que mostrar un esquema, cómo está realizada, por ejemplo, una pila de estas redonditas chiquititas, que se va como con un corte la imagen, en internet hay hartas de esas, y tiene que presentar el esquema detallado del funcionamiento de la celda para apoyar su explicación. Usted dice, la celda se usa para esto, y va mostrando ahí la imagen o el esquema de cómo se está utilizando. Y tiene que presentar las reacciones redox de esto, ya, que va ocurriendo en la celda, y explicarlas detalladamente. No es necesario, chiquillos, que presenten así las semi-reacciones y lo que está pasando, pero no así como que me hagan un diagrama de celda y todo eso, no es necesario, ¿ya? Pero sí que está pasando en la reacción para que se produzca el movimiento de los electrones, ¿ya? Y mostrar ahí las semi-reacciones. Y el lenguaje científico, cuando esté presentando, no hable de esta cuestión, reacciona con esta otra cosa, no, ¿ya? Hablar bien del electrodo, puente salino, ver todas las partes de la celda, ojalá, y analizarlas en base a una celda que se les determinó acá, ¿ya? Esto es para el próximo martes, que es una disertación pequeñita. Mira, si lo resumimos, tienen que hacer una presentación donde hablen de la celda que les tocó, tienen que mostrar ese esquema interno, explicar cómo está ocurriendo y la reacción redox que está ocurriendo en ella. Cata, tu grupo es el grupo 3. Ya, voy a hacer más. No, la vamos a dejar mejor por una semana más. La próxima semana mejor trabajamos con ejercicios, ¿ya? En base a lo que acabamos de ver ahora. Profe, Entonces, dígame, por favor.
Supongo que la nota es grupal, ¿o no? Sí, la nota es grupal. Y no van a presentar todos, van a presentar uno solo. ¿Ya? Miren, la ¿Cómo uno solo? presentación, te explico el tiro, Borja. La presentación, el trabajo que tienen que hacer, lo van a presentar mejor el martes 6 de octubre. ¿Ya? Martes 6 de octubre van a presentar 2 semanas para prepararse. ¿Ya? El PPT lo presentan ustedes desde su casa o me lo envían a mí y yo voy presentando y ustedes van hablando. Y se van a preparar los 4 y yo ese día voy a decir, quizás tal persona. ¿Ya? Así todos se preparan por igual. Yo sé que algunos tienen problemas de pánico escénico, pero aquí tienen que mostrarse PPT y su voz. ¿Ya? ¿No es necesario cámara, profe? No, no es necesario la cámara. Me interesa que solo esté el PPT presentándose ahí y que sus compañeros tomen atención. Nada más que eso. ¿Ya? Y querido, son 5 minutos de presentación. ¿Ya? Ni más ni menos. Si alguno se pasa los 8, no hay problema. ¿Ya? Pero se van a dar cuenta que tampoco hay tanta información. Solamente van a encontrar casi la específica que les pedí. ¿Ya? Y lo vuelvo a resumir. Usted hace su PPT, al que le toca presentar le toca y empieza a hablar, por ejemplo, los usos que tiene su celda, una pila, se puede usar para, no sé, los controles, los teléfonos, lo que sea. Presenta un esquema interno de la celda que está trabajando, ya si es una pila, por ejemplo, una pila cortada, que así es la pila por dentro, esto es su nano, este es su cátodo, este es su puente salino, básense en la celda de Danix. Y después tienen que decir la reacción redox que ocurre al interior es de tal forma, ¿ya? Y finalmente explicar cómo se obtiene la electricidad a través de esa reacción. Y esa es la presentación, ¿ya? Si van teniendo dudas o dicen, profesor, tenemos esto, vamos bien, vamos mal, me van preguntando Profe, durante una estas pregunta. semanas. Dime nomás, Mandiola. ¿Usted escoge quién diserta o nosotros elegimos el...? Yo voy a elegir ese día quién diserta, ¿Cómo es? para que se preparen los 4. Los 4 se preparan para la presentación y yo ya. El grupo de Mandiola va a disertar, por ejemplo, ya, Diego Medina. Entonces Diego presenta. Ya. Entonces tienen que venir los Pero 4 entonces, preparados. profe, la nota va a estar, se va a basar en la presentación. Me refiero al Power. Mira, más que en el Power, en la información que me entregan. Si, por ejemplo, no sé, presenta Mandiola, por ejemplo, y se pone nervioso, cosa rara que pase, pero se pone nervioso y tartamudea o se equivoca en algo, no me voy a basar en esa equivocación, sino que la información que entregue que sea la correcta y que sea entendible. Ah, ya. Por Perfecto. ejemplo, Mandiola me habló de una cosa y yo le pregunto a Mandiola, ¿y qué es eso? Y él me dice, no sé, profe, pero salía la información. Ya, eso le bajaría, por ejemplo, porque está hablando de algo que no maneja. Entonces, por eso les digo que tiene que ser clara y sencilla para sus compañeros con temas de lo que hemos tratado en clase solamente, ¿ya? Y si alguno quiere irse así, profesores que me quiere explicar en tal cosa, no hay problema, también se pueden ir más allá, pero que quede entendible para sus compañeros, ¿ya? Esa es la idea de la presentación. 5 minutos, que sea cortita, se puedan ahí explayar sin problema, ¿ya? Si alguien tiene alguna consulta durante estas 2 semanas, profesor, estamos investigando esto, lo puede revisar, ningún problema, estar en lo correcto, en lo incorrecto, no hay problema, ¿ya? Profe, En el libro de cuarto medio que se usaba antes, ahí salen algunas de las celdas que les di, ¿ya? Aparece información súper general y las reacciones, en realidad aparecen casi como las redox, entonces pueden sacar las redox de ahí si es que se pueden conseguir ahí un par de fotitos de la profe, presentación. Dígame, Mandela. dijo de 5 a 8 minutos. De 5 a 8 minutos, pero con 5 minutos yo quedo feliz, Y ¿ya? si, Ahí. y si, y si, por ejemplo, por muy completa que sea, da 8:30, ¿usted baja? No, ahí no bajo. Si se pasan, la idea es que no se pasen, que la idea es para que alcancen todo, ¿ya? Ya, perfecto. Pero hay algunas celdas que tienen harta información, por ejemplo, la electrorefinación del cobre, van a tener quizás 8 o 10 minutos de presentación, pero por ejemplo, hay celdas que son más cortitas la información, que por ejemplo la batería de mercurio, la celda seca, les va a dar para 5 minutos. No creo que les dé más que eso, ¿ya? Voy a subir una pauta, o sea, una pauta, voy a subir ahí los detalles de los grupos, quiénes están en cada grupo y el número, ¿ya? Y voy a subir acá el tema también, para que no se pierdan. Son 7 grupos ahí para que diserten. Y les vuelvo a decir, no me importa cómo, o sea, tienen que presentar bien, pero no me voy a
fijar tanto en la presentación en sí, sino que en el tema que están tratando. Así que cualquiera le puede tocar, va a ser al azar, ni siquiera va a ser así como que, a ver, ¿quién puede ser? No, vamos a tirar ahí al sorteo nomás cuál de los 4 diserta. ¿Ya? En realidad, chiquillos, más que disertar es como una explicación a sus compañeros. Todos los que van a disertar son pilas que se trabajan al diario común. Ya todos las han visto, todos las tienen, todos tenemos teléfono, todos tenemos alguna calculadora y ahí se utiliza un reloj, un auto, todo eso. ¿Ya? Dudas que queden, chiquillos, sobre la presentación. Guíense por la Profe, rúbrica. Dime, Andrés. cuando dijo eso de que una persona iba a presentar, como que igual me quedo medio como no caché tanto. Por ejemplo, tu grupo, Andrés. Ustedes son la Vale, Rubén y Joaco. ¿Ya? Ese día de la presentación, ustedes van a llegar con su PPT, todos preparados, y yo voy a decir, por ejemplo, ya, voy a colocar la tómbola y me salió el número 3. Y el número 3 es Rubén. Rubén presenta. Y él va a hacer la presentación. ¿Quieren más estar ahí? Ese mismo día. Es para que se preparen los 4, manejen bien la información y cualquiera le puede tocar la presentación. Profe, y una Y pregunta. dime, Tabata. Si, por ejemplo, ya diserta, no diserto yo, pero usted le hace una pregunta a la otra persona y yo sé la respuesta, ¿puedo ayudarlo? Puedes ayudarle sin ningún problema. Si el que va a presentar el elegido es solamente la presentación del trabajo que ustedes tuvieron detrás. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Y esto, chiquillos, va a ser promediado con la actividad que vamos a hacer después de los ejercicios de ecuación de NERS. Entonces, en la próxima clase terminamos con lo de la ecuación, hacemos un par de ejercicios y más adelante no la vamos a hacer al tiro para que no estén 2 semanas ahí trabajando al tiro en actividades, no. ¿No Vamos quieres a sacar, desfinarnos, profe? sí, y se va a promediar con la otra actividad, ¿ya? Chiquillos, sí, la presentación que tienen que hacer no es difícil. Ya tienen que buscar, por ejemplo, pilas secas, va a aparecer la ecuación redox, les va a aparecer una imagen y explicar eso. ¿Ya? Solamente que fui bien específico para que sepan qué buscar. Y como les digo, váyanse a la rúbrica y básense en esto. ¿Ya? Tienen que explicar claramente, fundamental. Ustedes saben que no es llegar y decir, este es, por ejemplo, este es el cátodo y este es el ánodo. Este es el cátodo porque tiene este valor de celda, este es el ánodo porque tiene este valor de celda. ¿Ya? Cosas así me refiero. Un PPT. En el caso de las imágenes, chiquillos, me refiero más que nada que no coloquen texto. Solo las cosas que les van a ayudar, ¿ya? O hay algunos que les gusta hacer PPT solo con texto y nada de imágenes. Y esto la idea es que sea lo más visual para que sus compañeros les llame la atención y sepan más o menos lo que están hablando, ¿ya? Lo otro, traten de usar fondo blanco y cosas, imágenes o todo lo que sea más color, porque cuando colocan esos fondos azules, fondos verdes, fondos grises, se pierde ahí un poquito la información. ¿Ya? Traten de usar fondo blanco y le van agregando ahí cositas más coloridas para ahí que quede más bonito. Cuando hablo del uso, indicar en qué se usa esa pila, por ejemplo, ya una pila se usan los controles en esto acá y por qué se usa ahí. ¿Ya? Así que no se compliquen. Trate de ser lo más detallado para que no se pierdan, ¿no? Pero como les digo, es tomar la pila, tomar la reacción que ocurre, cómo se obtiene electricidad y dónde se usa. ¿Ya? Y espérense un poco que se van a descargar los audífonos. ¿Ya? ¿Me escuchan ahí? Sí, que estoy lejos del micrófono. Ahí sí. Entonces, Se como les le puso digo, más joven la voz, profe. sí, estaba con los audífonos. Entonces, chiquillos, esa es la cosa. Tienen que hacer la presentación, no estresarse y mándenme consultas, ¿ya? Yo estoy siempre atento y me dicen, profesor, ¿este el PPT le parece o no le parece? Y digo, no, mira, le puedes cambiar esto, agregarle esto, o está súper bien, ¿ya? Profe, tenemos esta información, ¿estará de más? ¿O le falta Consulta, algo? profe, consulta el correo. Al correo, o a través del mismo Classroom me pueden enviar ahí, ¿ya? Profe, ¿para qué desactivo su Instagram? Porque necesitaba vida. Así que ahí me pueden consultar sin problema, ¿ya?
Así que ahí pueden enviar el mismo PPT, enviar imágenes o la misma información. Y chiquillos, no se pongan a buscar en Wikipedia, ¿ya? Porque yo he buscado, lo que ya revisé un par de celdas para mandar la tarea y aparece mucha información incorrecta, pero si se van al final, se van a ir a los links de donde lo sacaron y ahí está la información más correcta, ¿ya? Así que como les digo, les voy a subir en un ratito más un Word ahí va o un PDF y ahí van a aparecer cada grupo del integrante y van a aparecer el tema que les tocó. Y eso, chicos, ¿ya? Así que prepárense bien. Próxima clase continuamos con los ejercicios de la ecuación de Nernst y traigan su calculadora, su cuaderno para que después no anden ahí perdidos cuando tengan que hacer la actividad y hagan todas las consultas pertinentes. Si alguno todavía está medio perdido con la parte de cómo se obtuvo la ecuación y cómo se aplica y qué dice, pregúntemelo esta semana, ¿ya? Y recuerden que el 6 de octubre va a ser la presentación. Dudas o consultas que queden, chiquillos. ¿Ninguna? No, profesor. Ya, entonces ahí después cualquier cosa me consultan. Dejamos la clase hasta aquí entonces. Que tengan excelente tarde. Chao, profe. que Chao, estés bien. profe. Cuídense, que estén bien. Chao, que estés bien.